Para esta conferencia en específico quería hablar de uno de los capítulos que hace parte de esa investigación doctoral, que es un caso particular, un caso muy localizado de un microespacio en Montreal que se llama el Îlot Overdale. Y para contextualizar un poco digamos, la concepción teórica que hay detrás de este estudio de caso, me gustaría hablar bueno, estamos hablando del tiempo y de las escalas en los grandes proyectos urbanos. Básicamente, la propuesta de esta investigación tenía que ver con concebir esos grandes proyectos urbanos como una unidad de análisis, que nos permite, de alguna manera, como la convocatoria de esta charla un poco lo determina, de relacionar tiempo, es decir, diferentes temporalidades con respecto a la construcción de los proyectos urbanos, y relacionar también otra cosa que yo creo que es el nudo central de la investigación, que son las escalas. Nosotros generalmente cuando hablamos de la mundialización, digamos, mi idea era asociar un poco los grandes proyectos urbanos a la mundialización como una unidad de gestión. Ustedes saben que digamos que los grandes proyectos urbanos que vimos a principios del año 2000 hasta este momento estaban determinados por la construcción de estas ciudades globales que estaban muy asociadas a la mundialización. Pero este análisis, digamos que se basa en una contradicción, es decir, la mundialización, o la globalización, refiere a una ausencia del espacio. Cuando nosotros pensamos en la mundialización, pensamos en un fenómeno económico que de alguna manera elimina el espacio en la medida en que las mercancías que están asociadas a la configuración económica de la mundialización no tienen fronteras. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de los grandes proyectos urbanos, estamos hablando de un aspecto de la mundialización que tiene un anclaje territorial. Es decir, cuando nosotros analizamos esas grandes infraestructuras, no estamos hablando de un espacio etéreo de la mundialización. Estamos viendo las aristas de esa mundialización un poco en las sombras. Cómo entendemos esa mundialización a partir de un aspecto que es la propia contradicción de la mundialización, es decir, el aspecto territorial del espacio. Y a mí, bueno, en ese sentido, yo quería proponerles hoy una lectura, o sea, básicamente las partes de la presentación que vamos a ver hoy es, en un primer momento lo que quiero hacer es básicamente hablar de los grandes proyectos urbanos como un objeto de estudio, cómo se definen, cuáles son las particularidades de este objeto de estudio, a partir de un análisis teórico muy general. Quería situar un poco el contexto específico de Montreal, a partir de un análisis general de dos elementos que están asociados a este estudio de los grandes proyectos urbanos, que son la gestión pública y la acción colectiva. Vamos a intentar ahondar un poco en esos espacios en estos marcos conceptuales, para entender la relación que existen entre estos marcos conceptuales y la mundialización. Y después, digamos que quería entrar en un territorio específico, en un microterritorio específico. Lo que yo quiero proponer, el análisis que quiero proponer con ustedes, o sea, yo tengo un problema, y es que no soy geógrafo ni soy historiador, pero son temas que me interesan.
Pero básicamente lo que vamos a proponer es, haciendo una metáfora, una dendrocronología de un espacio urbano. La dendrocronología, como ustedes lo saben bien, pues es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. O sea, cuando hablo de esa metáfora, lo que queremos ver es en un espacio urbano que está modelado por los conflictos que determinan la forma urbana y las estructuras urbanas, cómo podríamos estudiar un microespacio intentando entender la relación entre ese microespacio y los grandes conflictos asociados a una ciudad. Entonces, yo les quiero hablar de ese espacio específico, y ese espacio específico se llama Overdale. Vamos a estudiarlo. Y al interior de ese espacio específico hay una casa, que es la casa de Louis-Hippolyte Lafontaine, que es uno de los, digamos, de los fundadores de del Canadá moderno. Entonces, vamos a ver cómo la estructura de los conflictos relacionados con ese espacio local nos habla de la evolución histórica de la ciudad. Y al final quisiera hacer una conclusión y una reflexión teórica, porque a mí me parece que esta reflexión sobre el espacio urbano y sobre, digamos, lo que podríamos llamar las escalas en el análisis urbano, puede asociarse perfectamente a Colombia. Y que podríamos entender esta lógica también, estas diferentes lógicas que nos plantean la relación entre estos grandes proyectos urbanos y la relación entre los conflictos asociados a esos grandes proyectos urbanos. Bueno, entonces, a mí me gusta también la fotografía, las fotos que están ahí son fotos mías. Digamos que empezamos con esta foto, es una foto de la línea de cielo de Montreal. Y lo que vamos a intentar es entender esos grandes proyectos urbanos como un objeto de estudio. ¿Cómo podemos entender? Y bueno, aquí tenemos un poco una estructura muy general sobre los temas que aborda la investigación, una investigación más larga. Digamos que la investigación tiene varios desarrollos diferentes. El del microespacio es uno, pero lo que yo quería entender era básicamente cómo se había transformado, cómo se había configurado la relación entre la gestión pública y la protesta urbana en los últimos 30 años en Montreal. Cuando hablo de los últimos 30 años, ahí hay un problema, digamos, con el título de la tesis, porque en la tesis nosotros partíamos de 1849. Hay un conflicto que está asociado a toda esta estructura urbana que parte de ahí. Entonces, lo que yo quería mostrar era un poco esa relación. Ahora, en relación con los grandes proyectos urbanos, quería hacer como ciertas afirmaciones muy generales. O sea, lo primero es que los grandes proyectos urbanos nos permiten pensar la mundialización en términos territoriales. Y esos grandes proyectos urbanos nos permiten también entender que alrededor, digamos, de lo que nosotros llamamos la mundialización, lo que hay dentro de esa estructura es una reterritorialización del espacio. O sea, unas nuevas formas de poder, nuevas dinámicas y nuevos actores que están asociados a la planificación de los espacios urbanos. Podemos entender entonces esos grandes proyectos urbanos como unas unidades de planificación que, si las vemos en el tiempo, son variables que nos permiten entender esa dinámica de la relación entre el conflicto y las decisiones urbanas. De alguna manera, esos grandes proyectos urbanos son una muestra territorializada de la mundialización y de cómo funciona esa mundialización. Pero cuando nosotros hablamos de los grandes proyectos urbanos, pues no estamos hablando de un fenómeno estrictamente moderno. O sea, bueno, estrictamente moderno en la medida en que digamos, tal vez las estructuras con las que los vemos hoy
están asociadas a la modernidad, pero digamos, no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno reciente. Esta relación entre historia y espacio pues ya ha sido estudiada, digamos, de muchas maneras. Hay un texto que a mí me gusta mucho, de David Harvey, que se llama París, capital de la modernidad, donde Harvey plantea esta idea de cómo los grandes proyectos urbanos reestructuran las ciudades y reestructuran la forma en que el capital está asociado a esas ciudades. Él toma el ejemplo de París y toma el ejemplo de la planificación urbana en París como un elemento que le permite ver los cambios, cómo los cambios en las estructuras urbanas están asociados a cambios con las estructuras del capital y con los cambios en la circulación del capital. Entonces, no es un tema moderno, y es un tema además que está, el auge de los grandes proyectos urbanos está relacionado con una cosa muy sencilla que, digamos, Engels, por ejemplo, ya había notado, y es que la presión inmobiliaria está relacionado con los ciclos económicos y con la determinación de los precios de los terrenos. Cuando nosotros vemos una gráfica sobre la evolución de los precios de los terrenos y hacemos una gráfica sobre, que ese, digamos, es un poco el trabajo que hicimos en relación con esos 30 años, y lo ponemos sobre una gráfica sobre la evolución de las acciones colectivas en el tiempo, nos damos cuenta que existe una perfecta coincidencia entre los dos. Es decir, que los ciclos de acumulación del capital tienen una relación específica con los ciclos de la protesta asociados a las ciudades. Y que esos ciclos de acumulación, digamos, son, valga la redundancia, pues cíclicos, o sea, que son un fenómeno que se presenta una y otra vez. Entonces, ahí tendríamos que hacer como, que poner entre comillas ciertos elementos. El primer elemento es que la forma en que los grandes proyectos urbanos se desarrollan hoy en día no era la forma como esos grandes proyectos urbanos se desarrollaban en los años 60, en los años 70, digamos que hay nuevas estructuras, hay nuevas definiciones, hay nuevos actores y hay una nueva gobernabilidad. Entonces, en relación con los grandes proyectos urbanos, nosotros podríamos decir que en este siglo al menos hay dos grandes periodos de una emergencia de estos grandes proyectos urbanos. Uno, el primero es el de 1955 y 1975, digamos a finales del siglo XX, que está marcado por una teoría específica que es la teoría de la renovación urbana. Montreal fue muy tocado por esta idea de la renovación urbana. Digamos, las ciudades colombianas un poco menos, aunque hay algunas referencias a la renovación urbana, pero la renovación urbana tiene una amplitud diferente en Montreal. Digamos, en Montreal, por ejemplo, solamente para darles una idea de cómo las teorías de la renovación urbana transformaron la ciudad, se calcula que entre los años 60 y 70 hubo en Montreal más de 150,000 personas que fueron desplazadas por la construcción de grandes proyectos urbanos. Eso da una idea, digamos, de la magnitud del fenómeno. Y del otro lado, o sea, ese gran periodo, que es un periodo supremamente importante en la historia, no solo de Montreal, sino en la América del Norte y en la historia europea, también digamos, tenemos que diferenciarlo mucho de un nuevo periodo que se inicia alrededor de finales de los años 90 y que, digamos, en el cual todavía estamos, que es un periodo de construcción de grandes proyectos urbanos, pero orientados de una forma diferente. Estos grandes proyectos urbanos de los años 90 hasta hoy se basan, digamos, o están orientados en una competencia diferente entre las ciudades por atraer inversiones y por una especialización funcional cada vez más grande, a pesar de que en los años 60 y 70 esa especialización funcional ya estaba determinada, era muy evidente.
Digamos, en los años 90, esta, reconfiguración urbana se manifiesta de otra manera. Saskia Sassen lo ha estudiado muy bien, digamos, en su texto clásico de los años 90 sobre las ciudades globales. Ella habla de ese proceso y dice, las ciudades se transforman en la medida en que los centros de decisión de las grandes empresas se concentran en unas pocas ciudades a nivel mundial. Las ciudades están entonces en una competencia directa por atraer esas grandes inversiones en las áreas en las cuales consideran que tienen una ventaja comparativa. En el caso de Montreal, o sea, solamente para mencionarlo, Montreal es una ciudad universitaria que está muy marcada por la investigación y por unas economías, digamos, que son muy particulares. Montreal vive, digamos, vive de la economía relacionada con la investigación farmacéutica, de un lado, uy, se me está, espérenme solo un segundo, voy a conectar por la investigación farmacéutica, también, pero también Montreal depende muchísimo de otro tipo de economía, que es la economía que está asociada a la construcción de aviones y a la investigación aeroespacial. Entonces, ese es el otro gran sector. Y el otro sector que está siendo muy tocado en este momento es el sector que tiene que ver básicamente con todas estas economías emergentes en relación con las artes. El Circo del Sol, ustedes saben, tiene sede social en Montreal y en este momento, digamos, está siendo muy afectado por todo lo que está pasando en relación con la COVID. Entonces, esos procesos de reconfiguración urbana marcados por la mundialización son procesos diferentes. Ahora, lo que yo quería entender era cómo esos procesos afectan las dinámicas y las estructuras de la protesta. Yo había trabajado durante mucho tiempo en Colombia, digamos, cuando trabajaba en la Universidad del Cauca, una de mis preguntas tenía que ver con la dinámica de la protesta y con la evolución de esas protestas en el tiempo. Lo que yo quería ver en el caso de Montreal era cómo la aplicación de los principios de la nueva gestión pública y la globalización del neoliberal había afectado las dinámicas de la protesta. Entonces, digamos que en ese marco general es en el que se sitúa mi tesis. Ahora, ahí, en el caso de Montreal, digamos que a mí me gustaría introducir el caso de Montreal con el caso que quiero presentar, que es el caso de Overdale. Entonces, hay varios límites que tiene una investigación de este tipo, o sea, básicamente entender cómo se transforma el poder territorial y la protesta, cómo eso tiene alguna relación con eso, con ese fantasma del que hablamos generalmente cuando hablamos de mundialización, es relativamente complejo y implica una comparación en el largo plazo para la cual la creación de herramientas es difícil. Es decir, cuando uno hace un estudio comparativo de la evolución de los grandes proyectos y intenta buscar cuáles han sido esos grandes proyectos, cuál ha sido la lógica de implementación de esos proyectos, cuáles son los actores que están, digamos, sobre la base de esa planificación por proyectos, pues uno va encontrando que el ejercicio se limita en la medida en que se amplían las variables que están contenidas en esos fenómenos. Entonces, y el otro problema, el otro límite al que se enfrenta una investigación de este tipo, es cómo podemos integrar dos cosas que parecen distintas, dos lenguajes, dos marcos, podríamos decir metodológicos, pero al mismo tiempo epistemológicos, que son las políticas públicas y la acción colectiva. O sea, generalmente nosotros disociamos esos dos marcos epistemológicos. La pregunta es, ¿cómo alrededor de un fenómeno territorialmente localizado, como un gran proyecto urbano, nosotros podríamos entender la dinámica o los cambios en las dinámicas de las políticas públicas
y al mismo tiempo los cambios en las dinámicas de las acciones colectivas. Y sobre los cambios en las dinámicas de las acciones colectivas, digamos que hay todo un trabajo muy interesante que ha sido desarrollado durante los últimos años sobre cómo los movimientos sociales se han transformado y las respuestas del Estado, que han sido limitadas, digamos, por la configuración en la que se encuentra hoy mismo el Estado, han hecho que la acción colectiva se convierta en una acción anómica, en una acción compleja, en una acción que está marcada específicamente por las violencias. Entonces, si ustedes ven lo que está pasando hoy en Estados Unidos, con las protestas en las diferentes ciudades, alrededor de las vidas negras son importantes, y todos estos movimientos, si ven lo que está pasando en Francia, si ven lo que pasó en Chile, por ejemplo, también, ¿no? durante los últimos 2 años, pero que es un proceso que viene de atrás, lo que se puede entender es que las dinámicas de los movimientos sociales también se han reconfigurado, y que se han reconfigurado en una relación específica con un tema que quiero desarrollar al final, que es con el tema de las escalas. Lo que nosotros tenemos, la protesta que tenemos frente a los grandes proyectos urbanos hoy en día, es que cuando vamos a hacer frente a un gran proyecto urbano, ya no nos referimos al Estado, ya no nos podemos quejar solamente frente al Estado, porque los grandes proyectos urbanos han sido determinados en escalas más amplias que el Estado. Por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo específico, en Montreal se construyeron 2 hospitales, 2 megahospitales que están dirigidos a la investigación médica y a la investigación farmacéutica. La protesta frente a esos proyectos es una protesta compleja, porque la decisión no fue tomada ni por la ciudad, ni por el gobierno de Quebec, que es la provincia donde está Montreal, ni por el gobierno de Canadá, sino que está tomada por una serie de actores globales que toman decisiones específicas, que financian esas decisiones y sobre los cuales es muy difícil actuar. Entonces, el tema de las escalas es supremamente importante cuando nosotros vamos a averiguar, cuando nosotros queremos entender la dinámica de las protestas. ¿Por qué? Porque la protesta que una persona aislada en un sitio específico donde se está desarrollando el gran proyecto, no sé, Hidroituango, esa protesta de las comunidades en esos lugares, para que se integre dentro de las dinámicas de la decisión que están tomadas en las escalas globales, son muy complejas. La geometría del poder de los actores se ha transformado. Y entonces, en esa geometría variable, en esa transformación, digamos, de escalas diferentes en las que el Estado ya no toma la decisión, sino que el Estado está determinado por instancias superiores al Estado y por instancias inferiores, en la que los estados nacionales tienen un relativo, un poder, digamos, menor, o donde han delegado sus poderes a esas 2 instancias, el juego de los actores se vuelve limitado y se vuelve complejo. Y sobre eso, digamos que hay toda una literatura. A mí el autor que más me interesa en esa literatura se llama Erik Swingedahl. Y Erik Swingedahl, con todos los actores de lo que vamos a llamar la geografía radical, ha estudiado los efectos que tienen esas escalas en la configuración de los poderes locales. Entonces, estamos en un proceso en que la mediación entre lo global y lo local es compleja. Y la idea es ver a partir de este ejercicio cómo podemos de alguna manera entender esas complejidades. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos básicamente alrededor de los grandes proyectos urbanos, tenemos 2 marcos epistemológicos, la política pública y la acción colectiva. Las 2 teorías epistemológicas vienen de la comprensión de la acción. Y esa comprensión de la acción social, ustedes lo han estudiado en historia está determinada, digamos, por unas estructuras. Generalmente partimos de una idea clásica, que es la
definición veriana de esa acción social, en que la acción social busca determinar las acciones de los otros actores. Es decir, una acción social es una acción que supera, digamos, la esfera individual y que pretende incidir sobre la forma en que los otros actores toman las decisiones. Ahora, ¿dónde se localizan esas acciones? Es, digamos, un terreno en el cual nosotros vamos a estar un poco empantanados, si es alrededor de quién toma las decisiones de política pública o si es alrededor de la toma de decisiones y de la orientación de las decisiones al interior de la sociedad civil. La acción colectiva, nosotros podríamos definirla básicamente como el actuar intencional de dos o más actores que desarrollan una acción específica en un espacio público para orientar o para reclamar una determinada acción, en este caso del Estado. Pero, digamos, podemos entenderlo así de una manera muy general. Esa acción colectiva está estructurada, digamos, cuando lo entendemos de forma epistemológica, o está dentro de un marco específico que es el marco de los movimientos sociales. No quiero entrar, digamos, en esas dinámicas, en esa discusión que es un poco teórica. Me gustaría solamente presentarla en general y después podríamos profundizarlo en las preguntas. Ahora, toda esta dinámica de tensión entre las diferentes acciones de los diferentes actores está relacionada con un tema particular que es el tema del conflicto. Nosotros generalmente vemos el conflicto como algo negativo, pero el conflicto, digamos que reconfigura las acciones políticas y determina la forma en que esas decisiones se toman. Cuando nosotros hablamos de un conflicto, de lo que estamos hablando es de posiciones antagónicas de diferentes actores en relación con una decisión específica o en relación con un tema específico, en el cual esos actores se ven a sí mismos, o sea, en el cual la acción del otro actor es percibida por el otro como una contravención, como una contradicción con su propio interés. Entonces, esta definición de conflicto nos permite entender un poco cuáles son las relaciones entre acciones y actores a lo largo del tiempo. Lo que yo quería entender en el marco de este tema de los grandes proyectos urbanos era cómo la acción colectiva, cómo los actores y las acciones se habían desarrollado entre 1985 y el año 2010, digamos que finalmente, en el caso que vamos a estudiar, el estudio va hasta el 2018, y hay, digamos, la propuesta metodológica para hacerla, pues no vamos a entrar en la profundidad del caso, pero básicamente fueron análisis de prensa, análisis de archivo y entrevistas. En el caso de Montreal, o sea, yo les estaba hablando a ustedes del análisis de los grandes proyectos urbanos y de la acción colectiva. Aquí, en este caso, digamos que nosotros, lo que yo hice junto con otra gente en la universidad fue crear una base de datos sobre las acciones colectivas que habían sido relacionadas con grandes proyectos urbanos que habían sido abordadas por la prensa entre el año 1985 y 2005. Entonces nosotros vemos, si ustedes ven las gráficas, vemos los conflictos totales en relación con cada una de las administraciones y cuántos de esos conflictos, digamos, representaron cuántos de esos estuvieron asociados a los grandes proyectos urbanos. Entonces, vemos que los grandes proyectos urbanos, que es la línea roja, digamos, son constantes en el tiempo. En el otro lado vemos cómo los actores, digamos, han participado de esa conflictividad. Vemos el sector privado, el sector público y la sociedad civil. En la mayoría de los casos, esta protesta estaba relacionada con los sectores públicos, que son quienes toman las decisiones. Pero este marco, digamos, lo que nos permite entender un poco es cómo las diferentes administraciones
están relacionadas con formas diferentes de conflicto. Y si ustedes ven, nosotros aquí no vemos, estamos partiendo de 1985, entonces el tema de la renovación urbana, que es un tema importante para la tesis, no está dentro de este análisis. Digamos, estamos en el último año de una administración que se orientó por los grandes proyectos urbanos y que reconfiguró la ciudad de Montreal, que fue la administración de un alcalde que se llamaba Jean Drapeau. Jean Drapeau duró 30 años en el poder y fue quien construyó la infraestructura urbana de Montreal, que hoy tiene Montreal, especialmente relacionada, digamos, con las grandes autopistas, con el aeropuerto. Jean Drapeau lo que quería era darle un lugar global a Montreal. Y si vemos el último periodo de la administración, una administración que se llama Gerard Tremblay, es una administración que estuvo asociada también a una conflictividad muy alta y que estuvo también asociada al desarrollo de estos grandes proyectos urbanos. Entonces, digamos, hasta ahí, esa es la introducción que podríamos decir es general en relación con el tema. Hay unas generalidades sobre la planificación de los grandes proyectos urbanos en Montreal que a mí me gustaría decirles, que me gustaría un poco desarrollar, porque si uno habla de Montreal y no habla de la especificidad de Montreal, pues se puede perder. Yo creo que, bueno, Montreal es una ciudad conocida, pero básicamente la condición particular de Montreal es que está situada al lado del río San Lorenzo. El río determina la vida de Montreal. Montreal es una isla en medio del río San Lorenzo. Y este río San Lorenzo, históricamente, la importancia del río San Lorenzo es que une al mar con los grandes lagos. Y ustedes saben que la región de los grandes lagos, digamos, es una despensa de cereales muy importante a nivel global. Entonces, en términos específicos, Montreal históricamente jugó ese papel de puerto, desde el cual, digamos, salían y salen todavía esta gran producción cerealera alrededor de los grandes lagos. Entonces, Montreal ha estado determinado por eso y ha estado determinado también por otro punto que es muy importante, que es el bilingüismo. Ustedes siempre que oyen hablar de Montreal, saben que Montreal es una ciudad en la cual se habla inglés y francés al mismo tiempo. Pero ese bilingüismo tiene unos orígenes específicos que son los que yo quiero que vamos a nombrar, pero que tienen que ver básicamente con una invasión inglesa a este territorio, que era el territorio de la Nueva Francia. Entonces, Montreal, en su gobernanza y en su espíritu mismo, está marcada por esta relación dual que aquí llaman de las dos soledades del mundo francófono y del mundo anglófono. En los cambios en la planificación de los grandes proyectos urbanos como centro de planificación han estado orientados por medidas cada vez más fuertes y por programas y planes cada vez, digamos, de una orientación más larga en relación con el posicionamiento de Montreal como una ciudad global. En ese sentido, digamos que hay dos proyectos específicos que han sido muy grandes. Uno se llama Montreal, ahí me equivoqué, dice 2015, pero es Montreal 2025, que es un gran proyecto de planificación urbana basada específicamente sobre cómo los inversores pueden llegar y construir proyectos de infraestructura en la ciudad. La ciudad brinda todas las herramientas. La ciudad, no paguen, digamos, no paguen impuestos por un tiempo muy largo, tienen exenciones tributarias, tienen no solamente exenciones tributarias, sino que también la ciudad paga las infraestructuras, paga una parte importante de esas infraestructuras y eso hace que Montreal, digamos, pueda atraer jugadores externos que puedan contribuir específicamente
al desarrollo de la economía de Montreal. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, Montreal es muy importante, Ubisoft está presente aquí, en el mundo de los motores de aviones, Montreal está, digamos, ha atraído estos grandes capitales y la estructura de la planificación estaba orientada a partir de esos grandes proyectos aportados, digamos, por los grandes inversionistas. Y por unos cambios también que tienen que ver y que han pasado mucho en Colombia también. Ustedes cuando hablamos de los carruseles de la contratación, ustedes saben que todo el carrusel de contratación que hubo en Bogotá y del cual Cali pues tampoco se ha librado, esos carteles de la contratación están asociados a un nuevo tipo de gobernabilidad que está orientado específicamente a la lógica misma de los proyectos. Es decir, cada proyecto se constituye como una unidad y dentro de esa unidad hay, digamos, una serie de decisiones que son tomadas por comités paritarios entre empresarios y entonces, en el caso de Montreal, Montreal creó un grupo que se llama el Grupo de Intervención Estratégica y Táctica, que reúne a grandes notables y a grandes inversionistas económicos encerrados, digamos, con unos decisores de la ciudad, con la gente que toma las decisiones en la ciudad en materia de planificación territorial, y las reuniones que este grupo o que estos grupos toman son decisiones que no son públicas, que no son, de las cuales la gente no es informada. Entonces, digamos, esa forma de toma de decisión basada en la intervención de los inversores, en la determinación de proyectos públicos, no es una moda, digamos, cuando ustedes oyen hablar de Odebrecht, pues Montreal y Canadá tienen su propio Odebrecht que se llama Lavalan, SNC Lavalan, que es la gran compañía de construcción. Esa gran compañía de construcción entonces participó dentro de la planificación de grandes proyectos, incluidos los proyectos de los hospitales de los Credable, que es una de las grandes inversiones de Montreal. Entonces, hay un cambio en la planificación que está dirigida y que tiene los grandes proyectos urbanos como centro de esa planificación. Pero además, hay una transformación de la gobernabilidad que está orientada hacia la planificación, digamos, de una acción concertada entre diferentes actores, agentes políticos y económicos, que se hace a diferentes escalas. La ciudad, por ejemplo, inició un proceso de descentralización y dentro de ese proceso de descentralización le dio un gran poder a lo que acá se llaman los arrondissements, que son como las comunas de Colombia. Entonces, dándole ese poder, la ciudad, digamos, restringe los alcances de la protesta solamente a esos lugares y las decisiones que se toman al interior de la ciudad, de la ciudad central, pues son cada vez más opacas. Eso ha venido cambiando, pero digamos que hay unos temas ahí que son importantes. Y el segundo punto es la coordinación sectorial mediante la creación de organismos autónomos y órganos de coordinación entre actores públicos y privados, esos famosos comités de los que Colombia tampoco se ha librado, y en los cuales la mayoría de las decisiones se toman a puerta cerrada entre élites políticas y empresariales en los diferentes organismos de coordinación. Entonces, por ejemplo, hoy he estado viendo en Colombia el tema de un tema muy criticado, que es el tema de la ayuda a Avianca. Ustedes, digamos, en esos temas se puede observar esa presencia de lo que nosotros llamábamos el corporativismo, que hoy en día, digamos, dentro de la discusión se conoce como el neocorporativismo, que está muy presente en la toma de esas decisiones. Entonces, los grandes proyectos urbanos y la transformación de la gobernabilidad en las ciudades están asociados a estos cambios específicos alrededor de los grandes proyectos urbanos. Entonces, con esta larga introducción quería entrar a un tema que es el tema que les quería presentar hoy, que es el de la dendrocronología, el ejercicio del análisis de un microespacio urbano en la ciudad
y cómo el análisis de ese microespacio urbano nos puede hablar de los conflictos históricos de una ciudad. Digamos, esto es un paréntesis entre investigación. Y les quiero hablar de la casa que se llama, el capítulo Overdale, el fracaso de un gran proyecto urbano, análisis de los conflictos asociados a la casa de Louis-Hippolyte Lafontaine en Montreal. Entonces, si ustedes ven, o sea, básicamente lo que tenemos aquí, esta es la idea de la dendrocronología. En el centro de este conflicto tenemos un conflicto particular, que es un conflicto que sucedió en 1849. Y alrededor de ese conflicto, digamos que hay otra serie de conflictos importantes que nos permiten entender de alguna manera la configuración histórica de la ciudad. Para hacer esto, yo quería solamente enunciar dos cosas. O sea, lo primero es que este lugar, Îlot Overdale, es de alguna manera un hecho espacial total. Es decir, es un hecho que de alguna manera representa y contiene las problemáticas sociales del Montreal actual. Y para entender este pequeño punto en el espacio geográfico de Montreal, digamos que el ejercicio que privilegiamos va a ser una arqueología de los conflictos. Es decir, vamos a tratar de entender qué conflictos han estado asociados a ese lugar y cómo se relacionan esos conflictos. Esa es la idea. Entonces tenemos, si ustedes ven, tenemos 4 conflictos históricos. El de 1849, el de 1986, 1990, hasta 1992, 2001 y 2016. Yo hice esta gran recensión de prensa buscando todos los artículos que estaban relacionados con los conflictos y encontré entonces que había un conflicto largo, un conflicto que atravesaba la conflictividad, digamos, la estructura de los conflictos de Montreal y que se había desarrollado entre el año 86 y el año 92. A partir de esa constatación, digamos, lo que empecé a ver es que existían unas relaciones específicas entre los diferentes conflictos que ahí se habían presentado. Y en esa medida, no se trataba solamente de hacer una arqueología, digamos, y la arqueología, yo sé que ustedes, digamos, en la presentación que hicieron, pues, ustedes trabajan en arqueología, pero yo lo que quería era solamente utilizar la arqueología en términos muy Foucaultianos, aplicada al estudio de las discursividades locales, digamos, cómo las teorías, cómo el discurso alrededor de los conflictos habían permeado las estructuras las estructuras, digamos, las configuraciones mentales de las personas que habitan este territorio, y al mismo tiempo quería ver también cuál era la genealogía que existía entre esos conflictos. Cuando hablaba de genealogía también es en términos muy Foucaultianos, es decir, las relaciones de filiación que existen entre los diferentes conflictos, es decir, si esos conflictos que pasan en distintos periodos sobre el mismo espacio, tienen o no una relación específica, tienen o no una relación con los conflictos anteriores. Y en esa medida, quería hacer un poco tributo a Foucault, y quería hablar de las heterotopías del espacio, es decir, que nosotros no podíamos entender que dentro de esta idea del espacio que nosotros tenemos, no podemos considerar que el espacio es homogéneo y que las consideraciones y las percepciones sobre ese espacio son homogéneos. Esos espacios se configuran en una serie de luchas. Esas luchas son luchas históricas. A veces, digamos que unas versiones de la historia son privilegiadas sobre otras, pero esas versiones de lo que Foucault llama los saberes sometidos, de la gente que ha perdido esas batallas, de esas batallas originales, siguen presentes en el espacio social y podríamos de alguna manera leerlos en ese espacio social. El ejercicio entonces que yo hago aquí con esta dendrocronología de conflictos
es intentar descubrir esas discursividades locales y entender entonces esas formas de filiación. Lo hago de la misma forma, digamos, como veníamos entendiendo, sobre las acciones colectivas, sobre los movimientos sociales, sobre los repertorios de contestación de esos movimientos sociales, es decir, la forma en que las luchas son transmitidas de una generación a otra, de un grupo a otro en el espacio, y también sobre cómo esos conflictos son, de alguna manera, digamos, sobre cuáles son las diferentes versiones sobre esos conflictos. Entonces yo quería empezar, es una reflexión muy general, me da pena con ustedes, lo vamos a desarrollar, sobre el conflicto de 1849, que es un conflicto muy, muy importante, es un conflicto importante, porque ustedes saben, bueno, nosotros cuando hablamos de Canadá siempre hablamos de un Canadá pacífico, de un Canadá en paz, y hasta la revolución acá, digamos que es la revolución tranquila, ustedes que han estudiado tal vez la historia de América del Norte, pues que Carlos enseña muy bien en la universidad, pues han hablado de este episodio que para los anglófonos se llama la rebelión de los patriotas, pero para los francófonos se llama la revolución de los patriotas, o sea, hay un sentido semántico diferente, pero es básicamente, digamos, después de la capitulación de Montreal, hay unas tensiones muy fuertes entre el mundo anglófono y el mundo francófono. El mundo anglófono, digamos que es un mundo dominante, es un mundo que se ha batido en la guerra. Cuando ustedes llegan a Montreal, una de las cosas más curiosas es que en una ciudad francófona, en la mitad de Montreal, cuando ustedes llegan al viejo puerto, hay una estatua del mariscal Nelson encima de una columna. Ese hecho, pues es ya de por sí un hecho simbólico en el que se pone una versión de la historia sobre la otra. Ustedes saben que hay unas tensiones muy fuertes históricamente que tienen que ver con la separación de Montreal. Entonces, desde la rebelión de los patriotas entre 1837 y 1838 tuvo efectos muy fuertes en el mundo anglófono. Ahí los tories anglos se sienten, digamos, traicionados en el año de 1849 porque hay un personaje que se llama Louis-Hippolyte Lafontaine, o sea, el nombre mismo les habla a ustedes que es un personaje francófono. Y Louis-Hippolyte Lafontaine, en esa época, el Parlamento había sido trasladado desde Kingston a Montreal, es decir, el Parlamento estaba funcionando en Montreal y Elgin y Louis-Hippolyte Lafontaine deciden que para pasar, digamos, estas tensiones de la rebelión de los patriotas, había que hacer concesiones a los franceses. Y deciden pasar una ley que integra el francés como lenguaje parlamentario, que habla de las indemnizaciones que debían hacerse frente a los francófonos que también habían sufrido la devastación, digamos, y los efectos de la rebelión, y de la amnistía incondicional y total de las personas que habían participado de los eventos de la rebelión. Entonces, ellos van y presentan, me recuerda un poco el caso a Colombia, ellos van y presentan entonces esta legislación esperando que sea una legislación que cause unidad, pero los anglófonos se sienten absolutamente chocados por por este episodio, por la presentación de esta ley, y deciden ir y quemar el Parlamento. O sea, diciendo que es un Parlamento ilegítimo. Lo toman, lo queman, e inmediatamente después se dirigen hacia la casa de Louis-Hippolyte Lafontaine, que queda en este espacio del que les estoy hablando, y deciden quemar también esa casa. Llega el ejército, llegan los bomberos y logran sacar a estas masas furiosas. 3 días después vuelven de nuevo a intentar quemar esta casa de Louis-Hippolyte Lafontaine. Y digamos que hay varios ataques al Parlamento, es una sucesión de ataques un poco dirigidos por la rabia, y hay varios cronistas de la época que dicen,
básicamente, entre lo que estamos aquí, es una guerra entre razas, una guerra en la cual ninguno quiere que el otro exista. Entonces, digamos, esa tensión original es la tensión original también que existe en Montreal. Es una tensión que de alguna manera determina a Montreal y que sigue estando presente de formas distintas. Foucault dice, los conflictos originales, en relación, ahí en la filigrana de la guerra, dice, los conflictos originales son, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Esa política es la continuación de una guerra tribal, de una guerra original que se fundamenta en la invasión de los territorios y en una guerra racial. En el caso, digamos, del origen político de estos conflictos, nosotros encontramos sin quererlo, o sea, yo no sabía cuando empecé la investigación que esa era la casa de Louis-Hippolyte Lafontaine, pero ese conflicto original va a determinar entonces otra serie de conflictos históricos. Las casas, estas casas que eran las mansiones de los grandes ricos de Montreal y de los hombres, de los políticos importantes, se convierten con el tiempo en una cosa que en Colombia conocemos muy bien, que acá se llama las maisons de chambre, y en Colombia lo llaman inquilinatos. Esas grandes casas, un poco como en Popayán, en Buga, las casas señoriales del centro, son invadidas, digamos, por la lógica misma de la ciudad que se va transformando, y las casas señoriales terminan dividiéndose en piezas donde por muy poco, por un pago de un arriendo muy bajo. Entonces, digamos, esas casas, en el periodo de la renovación urbana de Jean Drapeau, que era el alcalde del que les hablaba, va a haber un conflicto básicamente por la demolición de esa casa que ustedes la ven ahí en el centro, que es la casa de Louis-Hippolyte Lafontaine. Y alrededor de esa casa, una serie de casas señoriales, unas victorianas, de piedra, que constituían unas piezas importantes del patrimonio histórico de la ciudad. O sea, Montreal había pertenecido a una élite anglófona y francófona que había construido estas grandes casas victorianas que terminan siendo engullidas por la ciudad y que terminan perdiendo su valor. Entonces, alrededor de estas casas, en 1986, hay un evento importante, digamos que las universidades anglófonas y francófonas empiezan a transformarse, y hay una universidad, que era una universidad jesuita, que se vuelve una universidad pública, que es la Universidad de Concordia. La Universidad de Concordia va a construir una de sus sedes cerca de este lugar, muy cerca del centro. Y en ese momento, en 1986, las casas ya estaban siendo transformadas. Habían muchos artistas, estudiantes, que vivían en esos lugares, pero también habían propietarios viejos, o sea, gente que tenía muy poco dinero, muchos inmigrantes que vivían en estos lugares. Y hay 4 bloques, o sea, 4 cuadras, que empiezan a ser compradas por especuladores inmobiliarios. Estos especuladores inmobiliarios compran todos los terrenos y deciden, en 1986, sin consultar, sin nunca hablar con los inquilinos, efectuar una demolición. Montreal está determinada porque, digamos, los ingresos de la ciudad dependen del impuesto predial. En Colombia es un poco menos, hay unas transferencias del nivel central que son importantes. En Montreal, esa dependencia frente al impuesto predial hace que los promotores inmobiliarios tengan mucho poder, porque si usted transforma estos edificios que están ahí en viejos, que tienen un valor patrimonial, pero si usted los demuele y construye 700 apartamentos, pues el ingreso de la ciudad va a aumentar. Y entonces la ciudad negocia, digamos, punto por punto, proyecto por proyecto con los promotores para hacer estas demoliciones. En el caso, digamos, de estas demoliciones, pues es el último año del alcalde Jean Drapeau en el poder. Y hay una coalición de izquierda que entra al poder precisamente denunciando lo que Jean Drapeau había hecho,
las demoliciones, las 120.000 personas que han sido expulsadas, los movimientos sociales que surgieron alrededor de esto. Y entonces, lo que pasa es que, digamos, este último año de Jan Drapeau decide negociar con varias comunidades y decide proponer una serie de arreglos en los que los promotores y las comunidades podían tener, de alguna manera, preservar los lugares, pero al mismo tiempo favorecer la construcción. Hay dos ejemplos de eso en la ciudad. Sin embargo, en el cambio de administración, esta administración, que es supuestamente progresista, decide seguir la misma ruta que había seguido Jan Drapeau y acepta la demolición de todos los edificios en ese lugar. En ese momento, digamos que hay una comunicación de diferentes cosas, o sea, están las luchas que se han presentado entre los años 60 y 70 contra Jan Drapeau. Esa gente que había participado de esas luchas, que había participado de la creación del movimiento político que ahora está en el poder, se opone abiertamente a lo que va a hacer Jean Doré, que es básicamente aceptar esa demolición. Y entonces, alrededor de ellos, los grupos universitarios, los grupos de protesta en otros lugares, deciden apoyar abiertamente a los arrendatarios de estos lugares en una larga lucha por la preservación de esos lugares. Entonces, dentro de esta lucha, hasta ese momento, no se sabía que las casas, digamos, tenían un valor arquitectural, pero no es arquitectónico, pero no tenían un valor histórico, o sea, todavía no se había demostrado que las casas tuvieran un valor histórico que permitiera impedir la demolición. En el año 87 hay una organización que trabajó muy fuerte, digamos, y que tiene unas dinámicas, los repertorios de contestación de todas estas organizaciones son muy fuertes y se asocian en el tiempo. Entonces las universidades, por ejemplo, se vuelven expertas en investigar lugares para evitar la demolición y encuentran entonces que al interior de esos terrenos, en una de las casas, esa casa era la casa de Louis Hippolyte Lafontaine, de este prohombre, digamos, el constructor de la Canadá moderna, como les decía, que y era el lugar donde habían pasado los acontecimientos que les dije de 1849. Entonces, este conflicto se asocia al conflicto pasado en búsqueda de legitimar, por un lado, la estructura de su protesta, pero al mismo tiempo de impedir que los promotores inmobiliarios se salgan con la suya. Este proyecto, digamos, los promotores lo venden y deciden hacer una negociación con la ciudad, o sea, dura 2 años la primera parte del conflicto y el conflicto empieza a agudizarse. Las posiciones se hacen irreconciliables. Los inquilinos quieren guardar sus lugares. Los promotores negocian en todas partes, o sea, compran un poco a la administración pública prometiendo una cosa. Dicen, bueno, lo que todo el mundo quiere aquí es su vivienda. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a construir este gran proyecto de lujo, pero al mismo tiempo vamos a construir cerca un edificio donde esta gente se pueda ir. Pero necesitamos que la ciudad compre los terrenos. Esa es la negociación que ellos establecen con la ciudad. En esa negociación no participó ninguno de los inquilinos. Y básicamente, digamos que eso implica la demolición de los lugares. Y hay una cosa que yo quiero, que a mí me parece fundamental, y es decir, cuando uno se pregunta por qué la gente protesta, o sea, la gente no protesta en abstracto. Esos lugares que querían demoler eran básicamente los lugares donde se había transcurrido la vida de esas personas y ellos habían dado un significado social, un significado político a su presencia ahí. Entonces, digamos, lo que se pone en duda no es el tema de la vivienda, sino que es un tema que ustedes conocen a Jane Jacobs, de la que ya había hablado Jane Jacobs, y es el sentido de las comunidades.
Es decir, que cuando la gente protesta, por lo que está protestando, es por esa construcción de su propia utopía en esos lugares específicos. Para la administración y para los promotores, digamos, la visión es comercial, pero para estas gentes, digamos, el compromiso es un compromiso sentimental con esos lugares. Y entonces, lo que es una estructura de conflictos particular. Hay más de 30 arrestos que se suceden uno detrás del otro, intentando sacar a la gente de los lugares. La ciudad finalmente decide llevar a cabo la demolición, pero eso implica también una fractura al interior se llama el Rassemblement des Citoyens de Montréal, la Asociación de Ciudadanos de Montreal, que se fractura también porque ellos de alguna manera habían participado activamente en la lucha contra Jean Drapeau. Entonces, esa estructura se quiebra y finalmente, digamos, lo que logran hacer los promotores es destruir, arrasar completamente el lugar, excepto la casa de Louis Hippolyte Lafontaine. Porque fue la única, digamos, que en consideración de los comités de arquitectura de la ciudad tenía un valor histórico. Entonces, cuando ustedes ven, si ustedes ven esta foto aquí, es la casa de Louis Hippolyte Lafontaine, una casa de la que quedan solamente las paredes, un espacio vacío de significación, pero un espacio que adquiere significación en la lucha misma de estos arrendatarios contra los promotores inmobiliarios. Y esa es una lucha histórica digamos, de Montreal, es una lucha histórica que se ha llevado a cabo durante muchísimo tiempo, que tiene una relación con luchas pasadas, que tiene unos repertorios de acción que se ponen en su lugar cada vez que existe un desarrollo inmobiliario de este tipo. Entonces, finalmente, digamos que la ciudad notifica la demolición, las personas son sacadas, pero hay un procedimiento también. En ese lugar nunca van a construir, después del año 86, ningún proyecto urbano. El pico del precio de la tierra y el pico, digamos, del esfuerzo inmobiliario, de la construcción inmobiliaria, cae en el año 87. Y ese lugar queda como un parking vacío durante todos estos años. Entonces, pero ese parking vacío va a tener la gente que vivió en ese lugar lo recuerda, en muchos artistas, muchos documentales, muchos escritores que escriben sobre ese lugar, de una memoria viva. Entonces, para mí el ejercicio un poco de esta investigación, que era una investigación muy amplia, fue un ejercicio más cualitativo de ubicar a esas personas, de escuchar sus relatos, de escuchar la estructura de sus relatos y de ver cómo esos relatos habían configurado su visión de la ciudad. En el año, digamos, el conflicto se acaba en el año 2002, o sea, los promotores logran su cometido, pero pues no logran construir el proyecto, como lo dije. Y finalmente en el año 2001 va a haber una ocupación, una ocupa de estas casas. Entonces, ahí hay una cosa que me parece interesante, y es que esta ocupación es una forma diferente de la acción colectiva. Cuando nosotros hablamos de los años 80, estamos hablando de unas formas de protesta que están mediadas, digamos, por los objetivos políticos de la gente que participa, en las cuales el Estado se convierte solamente como un regulador de la acción que responde a las presiones propiciadas digamos, por el movimiento social. En el caso de la ocupación de 2001, hay una nueva narrativa sobre el espacio. Quienes lo están ocupando, no lo están ocupando porque necesitan vivienda, o sea, aparte de que la necesitan, la están ocupando para protestar contra la mundialización. Es decir, esta ocupa de 2001 tiene unos motivos ideológicos diferentes y tiene unas estructuras de protesta diferentes. En el año 2001, entonces, lo que va a pasar es que va a haber una gran marcha
En Montreal hay un déficit de vivienda muy grande, la gente está muy, digamos, hay una ocupación muy alta y muy pocas construcciones. El gobierno no da abasto, digamos, con la vivienda de interés social. Y se organiza una marcha entre los diferentes movimientos que luchan por la vivienda y la CLAC, que es la convergencia de luchas anticapitalistas. Entonces son una serie de actores diferentes que protestan. En la mayoría de los casos, digamos, estos actores nuevos están relacionados con tribus urbanas, muchos punk, un anarquismo, pero un anarquismo que está desprovisto, digamos, de una estructura, de análisis, o sea, es un, bueno, y al mismo tiempo algunos intelectuales jóvenes que están con un discurso antimundialización muy, 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 muy fuerte. Entonces, es un hito, digamos, en el año 2001 ellos, la historia es, ellos van marchando por Montreal y uno de los viejos, de las personas mayores que participaba de la marcha, se levantó delante de esa casa, cogió un megáfono y contó la historia de esa casa. Y en ese momento deciden ocuparla. Entonces, hay una ocupación inmediata del lugar, el terreno está vacío, como les decía, y en ese momento no hay nadie o sea, para hacer un desalojo se necesita una denuncia. Los dueños de la casa están de vacaciones en otros países, no se dan cuenta, y la ocupación dura más de un mes. Se vuelve, como está en el centro de la ciudad, se vuelve un tema importante en los medios, y finalmente, digamos que logran quedarse con el apoyo de varios movimientos antimundialistas, altermundialistas, y una protesta simbólica contra la mundialización. En ese momento, el alcalde decide, para bajar la tensión, hacer un acuerdo con estas personas y trasladarlos a otro lugar para que desarrollen un proyecto específicamente antimundialista en uno de los terrenos de la ciudad. Esto se va a volver, digamos, es otro punto estructurante de la lucha, pero a mí lo que me parece es que cuando uno compara, o sea, si ustedes ven, nosotros tenemos las diferentes capas de conflictos que sobre esta casa caen, y la configuración de las nuevas relaciones en cada uno de los diferentes periodos. En digamos, en el 2001, hay nuevas dinámicas, nuevas relaciones, nuevas formas de estructuración de las protestas de los actores, y básicamente también nuevos actores que se presentan y nuevas formas de negociación. No voy a entrar digamos, en la historia particular del año 2001, no la quiero relatar en detalle, pero es una época de elecciones, y finalmente el alcalde de Montreal pierde su elección por el manejo que se le dio al asunto. Los medios de comunicación entran en la nueva casa donde fueron instalados y encuentran que hay muchos de los habitantes de esta casa que son básicamente gente que están en situación de marginalidad, que consumen drogas al interior de la casa. Y eso nos permite entender también un cambio radical en la ciudad, que es el problema de la marginalidad y de la exclusión, que están muy relacionados, digamos, con el tema de la transformación urbana de la ciudad. Al mismo tiempo que la ciudad concentra la toma de decisiones, los proyectos, en relación con la dinámica y con la lógica del capital, hay una parte de la población que queda aislada completamente de los beneficios de esa mundialización. Entonces, esta segregación espacial es cada vez más evidente, y las lógicas relacionadas con esa segregación están en este nuevo conflicto. Yo creo que, porque ya me pasé del tiempo, supongo,
En el año, a finales del año, dos, hace 3 años, perdón, en el 2017, finalmente el terreno fue comprado por una firma china. Y ahí está entonces también la nueva lógica de esa. Si ustedes ven aquí en la foto que les presenté al inicio, en el fondo aparece el nuevo edificio sobre el cual se estructuró, digamos, este nuevo proyecto urbano. Eh, el, el proyecto se estructuró sobre la base de conservar esta pieza, esta casa, pero finalmente la casa fue vendida para ser habitada por un personaje muy rico de Montreal, es decir, la memoria que allí existía, o la memoria sobre la cual se quería preservar la casa, no fue preservada, pero fue solamente preservado el objeto. Entonces, ese es un elemento importante. Yo creo que una de las cosas más importantes en relación con esto es entender la lógica de las escalas, cómo la escala micro y la escala macro pueden ser relacionadas en una investigación, cómo hacer esos saltos escalares que parecen tan complejos, y del otro lado, cómo entender un objeto específico, cómo entender la ciudad, no solamente desde un punto de vista disciplinar, es decir, no desde el punto de vista solamente histórico o solamente geográfico, sino entenderlo desde diferentes puntos de vista.